De Ari Bijalad en Habrá Consecuencias. Hay una mirada de que el gobierno está fuerte porque tiene el apoyo de Estados Unidos. Eso puede ser cierto, creo, en términos financieros, porque efectivamente tiene detrás y sosteniéndolo a alguien que es el que imprime dólares. Entonces, si tiene interés en sostenerlo, lo va a sostener. Y bueno, el gobierno puede llegar con eso un tiempito más, puede llegar bien al año que viene, tal vez al 2027. Entonces, intentan establecer una sensación de que entonces es un gobierno fuerte porque tiene al grandote atrás. Yo veo todo lo contrario. Veo que la sumisión a un grandote lo que te expone es a una fragilidad tremenda, porque ese grandote no va a ser el grandote siempre. O las decisiones del grandote no van a ser siempre las mismas. Dependen de una discrecionalidad muy amplia del actual cerebro del grandote, que es Donald Trump. Pero dependen de su exclusiva discrecionalidad. Y entonces esta sumisión lo que hace es dejarnos en una fragilidad muy expuesta. Muy expuesta. Y además nos hace torcer el rumbo que tuvimos durante muchísimos años en las relaciones con el resto de la comunidad internacional, que incluso, más allá de los distintos gobiernos, había algunas cosas que se sostenían y la Argentina está rompiendo eso. Por ejemplo, en las últimas horas voy a repasar algunas de las cosas que vimos el fin de semana, pero bueno, me parece que vale la pena para después meternos de lleno en la designación del nuevo ministro de Defensa, el general Carlos Presti, y qué implica eso. Por ejemplo, Argentina votó, vamos a mostrar la votación, en contra de una resolución de Naciones Unidas destinada a prevenir y poner fin al uso de la tortura. Decís, ¿cómo puedes votar en contra de eso? Bueno, aparecemos en rojo, 3 países votando en contra de una resolución que es, bueno, che, estamos todos de acuerdo en el mundo que no se torture. Bueno, ¿quién votó en contra? Estados Unidos, que recuerden tiene un centro clandestino de detención en Guantánamo y otros tantos en el mundo, y ya se ha visto a partir de revelaciones de propios integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos cómo ejerce la tortura en sus lugares de detención. Israel, cuyo primer ministro tiene un pedido de captura internacional, entre otras cosas, por aplicar el hambre como método de asesinato. Y Argentina. Así aparecemos votando. Vos me decís, el resto de los países que votaron a favor, ¿ninguno hace esta...? Sí, obvio que sí. Hay mucha hipocresía en esto. Pero bueno, dentro de esa hipocresía había por lo menos una línea de votar en contra de la tortura, los tratos inhumanos, los tratos degradantes, etcétera, y quedamos ahí, en esa lista. Esto fue hace unos días, hace 5 días, el 20. Y junto a esto, con una nota que publicó Ricardo Kirschbaum en Clarín, Ricardo Kirschbaum es el editor general de Clarín, o sea, es la cabeza del mundo editorial del grupo Clarín, que publica esto, se los quiero leer, dice: un embajador acreditado en Buenos Aires contó que le pidió al entonces canciller Gerardo Wertheim apoyo argentino para un candidato de su país que aspiraba a un alto cargo internacional y que la respuesta lo dejó absorto. Wertheim le respondió directamente que si Estados Unidos estaba de acuerdo, el gobierno de Milei votaría a favor de ese candidato. Si Washington le bajaba el dedo, como ocurrió, Argentina se opondría. Cuando el diplomático intentó avanzar en un razonamiento sobre los intereses regionales que podrían potenciarse en esa candidatura y organización, Wertheim lo cruzó diciéndole que, negritas, la diplomacia argentina sigue las opiniones del Departamento de Estado. El visitante estaba acompañado por un funcionario de su país que estaba recolectando apoyo para su candidato. Comentó irónicamente que así habrían funcionado en la antigüedad los virreinatos por estas tierras. Y esto, cualquiera que haya tenido acceso a la diplomacia, hace que te pierdan el respeto como país. Si vos simplemente estás sometido a lo que dice el gobierno de turno del grandote, bueno, el día que el gobierno de turno cambie, o que incluso el propio Donald Trump cambie de opinión, bueno, la fragilidad es enorme.
Ahora, la vergüenza internacional que nos hace pasar como país también es enorme. ¿Y por qué hablo de la fragilidad? Porque Donald Trump es un tipo obviamente muy inteligente y muy capaz para lo suyo, y que en su forma de negociar y de manejarse con el mundo está el levantar la mesa, decir un día una cosa y al otro día puede decir exactamente lo contrario. Por ejemplo, el caso de Brasil. Donald Trump le mandó una carta pública a Lula y le dijo: deja en libertad inmediatamente a Bolsonaro o te pongo aranceles. Lula le contestó: no lo dejo nada en libertad porque no depende de mí, depende del Poder Judicial, y si vos me pones aranceles, yo te pongo también aranceles. La cosa terminó con que tuvieron una reunión, salieron muy contentos de la reunión y poco después bajaron los aranceles y Bolsonaro está en cana. Y no solo está en cana en prisión domiciliaria, ahora encima lo metieron en una cárcel común. Podés tener otra relación. La Argentina ha elegido otro camino, con un tipo que es absolutamente discrecional en sus decisiones. Y entonces, cuando lo escuché decir esto que les voy a poner ahora, que es que le preguntan sobre Scott Bessent y de cómo está trabajando Scott Bessent hacia adentro de Estados Unidos en relación con la Fed. La Fed no depende del gobierno de Estados Unidos, hay ahí sí una separación entre su Banco Central y su gobierno, y Donald Trump quiere que la Fed baje las tasas de interés, la Fed todavía no las baja y le echa la culpa a Scott Bessent, que todos vimos en este tiempo que es un tipo muy importante en su gobierno. Es su ministro de Economía, allá se llama secretario del Tesoro, y es básicamente el nexo de la Argentina con Estados Unidos. O sea, la Argentina hoy depende de las decisiones de Scott Bessent y de las decisiones de Donald Trump. Bueno, miren cómo Donald Trump públicamente le da órdenes a Scott Bessent y le dice: si no cumpliste, rajo. Mirá. Dice: las tasas han bajado a pesar de la Reserva Federal. Scott, tenés que trabajar con este tipo. Tiene serios problemas mentales, habla el presidente de la Fed. Algo le pasa. O sea, para ser honesto, me encantaría despedirlo. Debería ser despedido. Es un tipo extremadamente incompetente. Tenés que trabajar con él, Scott. Lo único en lo que Scott está metiendo la pata es en la Reserva Federal. Porque la Reserva Federal, las tasas son demasiado altas, Scott. Y si no lo arreglas rápido, te voy a despedir a vos, le dice. Alguno me podrá decir: no, pero lo dijo en chiste, ahí se escuchaba a la gente riéndose. Bueno, no es chiste. No es chiste porque el tipo es así de discrecional. Entonces, a esa fragilidad nos expone la sumisión del gobierno de Milei, que nos alinea con un tipo que se maneja así. De vuelta, mirá si mañana lo despide efectivamente Scott Bessent. ¿En dónde queda todo nuestro vínculo con Estados Unidos? ¿Sigue siendo prioritario? ¿O el nuevo ministro de Economía puede decir: che, ¿sabés qué, Donald? No, esto de Argentina no nos conviene, chau, soltalo? Y de vuelta, hay que tener una relación inteligente con Estados Unidos, como con Brasil, como con China, como la que tiene Trump. ¿Qué hizo Trump? Se fue a una gira por Asia. ¿Con quién se juntó? Con Lula y con Xi Jinping. Con los dos. ¿Qué hizo Milei? Viajó a Estados Unidos. No tiene sentido. China y Brasil son nuestros dos principales socios comerciales. Estados Unidos es el cuarto. ¿Tiene sentido tener vínculo con Estados Unidos? Obvio. Este no. Este no, pues nos deja muy frágiles a este tipo. Y la designación del nuevo ministro de Defensa tiene que ver con esto. Voy a recorrer ahora todos los ítems que están vinculados a la designación de Carlos Presti como ministro de Defensa. Desde la cuestión de los derechos humanos, la memoria, la verdad y justicia y el rol de su padre como uno de los genocidas que murió impune por lo que conocemos como la impunidad biológica, pero que creo yo que hay que analizarlo por lo que pude conocer este fin de semana y en estos días, en estas horas desde que lo designaron, como también otra demostración de sumisión con Estados Unidos, porque les resumo, ahora voy a detallar un poco más, lo que sucede es que Estados Unidos se queda con otro ministerio. Estados Unidos se queda con el Ministerio de Defensa, con esta designación. Arranco por algo que para nosotros es importante, que es las políticas de memoria, verdad y justicia. Carlos Presti no tuvo actuación en la dictadura,
De hecho, ya hace muchos años que no hay en las Fuerzas Armadas nadie que haya tenido actuación durante la dictadura. Es un tipo que entró al colegio militar en democracia y que estuvo toda su vida en democracia. Punto 1. Punto 2, es el hijo de un militar que sí tuvo actuación en la dictadura, que estuvo acusado de muchos crímenes de lesa humanidad y que murió impune. ¿Los crímenes se heredan? No. La verdad que no. Uno puede ser parte de una familia que haya cometido delitos de lesa humanidad y no estar de acuerdo con esos delitos de lesa humanidad y decirlos como hace el espacio de Historias Desobedientes que hablan en contra de lo que hicieron sus padres. ¿Lo ha hecho Presti? Hasta donde yo tengo entendido, no. Entonces ahí pasamos a otro capítulo, que es, ¿Presti coincide ideológicamente con lo que hizo su padre durante la dictadura empresario-militar? Es una pregunta para hacerle y espero que se la hagan. Yo creo que la respondió aceptando el cargo. ¿Por qué? Porque este gobierno, el de Javier Milei, que eligió, ahora se pelearon, pero eligió como su vicepresidenta y que sigue en ejercicio a Victoria Villarroel, no son negacionistas de la dictadura, reivindican la dictadura. Reivindican el terrorismo de Estado y reivindican la política económica que también fue de terror. Entonces, en esta cuestión yo creo que es aceptar un cargo político como es el ser ministro de un gobierno que no solo niega, sino que reivindica la dictadura, expresa de alguna forma tu opinión sobre lo que hizo tu padre, en este caso, Presti padre, que, como les dije, estaba acusado de delitos de lesa humanidad. Quiero escuchar en ese sentido a Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que habló en Radio Splendid sobre este tema. Mirá. Esta idea de poner a un militar en una redacción que no le corresponde, primero porque no está preparado para eso, y segundo, que no lo sabe hacer, y además esto es iniciar una situación de violencia en la sociedad y querer cambiar el ritmo de un país que tiene todo para vivir bien. El que tiene la vocación militar, que esté en esa vocación y que cumpla con la obligación de defender y defendernos. Esto obviamente, ya habrán leído, es un hecho inédito. Nunca pasó en democracia tener a un militar que encima todavía está en actividad y es una discusión a ver qué va a pasar. Todo el mundo te dice, mirá, debería retirarse para tener un cargo político. Y hay otros, lo escuché por ahí creo que a Feynman, decir, no, mirá, puede tener los dos cargos a la vez, lo cual sería muy problemático porque sería la conducción política de una fuerza armada. Pero desde la propia Fuerza Armada. Ahí hay otra cuestión que es, las Fuerzas Armadas han sido muy críticas de las conducciones civiles. ¿Por qué? Porque dicen no saben del tema, no entienden. Entonces llegan y hay que explicarle que hay tres fuerzas, cómo es, qué sé yo. Y la verdad que es muy problemático tener civiles que no saben. Ahora, de civiles que no saben a militares en actividad, hay un trecho largo. Lo, creo yo, importante sería tener civiles que sepan. Entonces, que haya ministros de defensa que sepan de defensa. Pero ahora que el tema de defensa es un tema relevante. Pero es un tema relevante para nuestra economía, para nuestra soberanía. Yo le he hablado muchas veces y sé que no es cómodo, pero yo estoy muy de acuerdo. Ahora va a venir la discusión por la compra de los F-16. ¿Cómo no vamos a tener aviones de combate como fuerza disuasoria nosotros? Ahora también instalaron la discusión, no va a pasar, pero la instalaron de la compra de submarinos. Pero son muy caros, entonces, ¿cómo vas a comprar un submarino y no financiar el Garrahan? No, hay que hacer las dos cosas. Pero no puede la Argentina, con el litoral marítimo que tiene, no tener fuerza disuasoria con submarino y con aviones. Con los recursos naturales que tiene, con Vaca Muerta, con la plataforma marítima, con Malvinas. No tener unas fuerzas armadas acordes a eso. La verdad que lo tiene que tener. Y después tiene que laburar mucho en la formación de esas Fuerzas Armadas, tanto en lo técnico que tiene que ver con su trabajo, como en derechos humanos, en memoria, en verdad, justicia y en el rol
que tienen las Fuerzas Armadas, porque ellas mismas, y lo son preexistentes al país. Y como son preexistentes al país, siempre se dijeron, bueno, nosotros estamos por fuera de la discusión política. Nunca sucedió así. Siempre estuvieron en la discusión política. Muchas veces durante el siglo pasado participaron en la resolución violenta de la discusión política, que fue dar golpes de Estado. Eso se terminó en la recuperación democrática y había una suerte de pacto de no van a formar parte de las discusiones políticas, por ende el ministro de Defensa es un civil que tiene conducción política sobre las Fuerzas Armadas. Bueno, acaban de romper ese pacto. ¿Es preocupante? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero también tiene que tener, y en este caso directamente al peronismo, es muy loco que el peronismo esté tildado de antifuerzas armadas, siendo, como algunos descubrieron hace poco, fundado por un militar. O sea, Perón era militar, vieron que lo descubrieron hace poco. Bueno, ¿cómo puede ser que el peronismo tenga una mirada antifuerzas armadas? ¿Por qué? Si tenemos que tener fuerzas armadas acordes al país que tenemos. Las tiene Brasil, la tiene Chile, ¿por qué no lo vamos a tener nosotros? Ahí hay un tema importante. Pero la cuestión de la política es importante y uno de los que habló también en estos días fue César Milani, ¿sí? El ex jefe del Estado Mayor del Ejército, que habló acá en el Destape y dijo algo interesante. Mira, vamos a escucharlo. ¿A usted le hubiese gustado ser ministro de Defensa? Pero creo que hubiera sido el honor más grande ser ministro de Defensa, no de este gobierno. Claro. Jamás en mi vida hubiera aceptado un cargo en un gobierno como este. Ser ministro de Defensa en un gobierno de tinte nacional, ¿no es cierto?, en donde haya un proyecto nacional que pueda integrar a las Fuerzas Armadas. Esto es para mí fundamental, que podría cumplir un ministro de Defensa, ¿no es cierto?, en una etapa democrática, si le tocaría ser a un militar. Esto también lo puede hacer un civil. Claro, claro. Pero lo que yo quiero decirles es que no tiene prohibido un militar ser ministro de Defensa. Y es un punto interesante el que marca Milani, porque dice, usted que era militar, ¿hubiera sido ministro de Defensa? Sí, de un gobierno nacional. Sí, de un gobierno que pensara la defensa en función de los intereses estratégicos de la Argentina. Entonces ahí corremos el eje de si puede o no puede ser un militar, donde yo obviamente creo que no. Yo creo que tiene que ser un civil preparado. Ahora, podría ser un militar, y en este caso, lo que plantea Milani, y me parece una discusión interesante, es, bueno, ¿qué militar? ¿Y qué gobierno? ¿Y con qué mirada? Con una mirada nacional y pensando en los intereses estratégicos de la Argentina, que los tiene, y repito, somos un país muy grande para tener unas Fuerzas Armadas destrozadas. ¿Tenemos una historia trágica encima? Sí. ¿Tenemos que laburar sobre esa historia? Sí. De ahí a no contar con unas Fuerzas Armadas con capacidad disuasoria, siendo un país lleno de recursos naturales, importante geopolíticamente, con la posibilidad de un paso transcontinental, con vaca muerta, en todo eso, yo creo que es infantil no discutirlo. No discutirlo. Y ahí entra esta cuestión de, por un lado, que ahora no se van a poder quejar de la conducción política porque van a tener una conducción militar, y por el otro lado, si esa conducción militar va a tener una mirada nacional o no. Y ahí creo que está el punto clave de la designación de Presti. Presti es un hombre con mucho vínculo con los Estados Unidos. Mucho. Pasó muchos años en misiones en Centroamérica, en los países que están absolutamente alineados a las decisiones de seguridad nacional aplicadas después en los territorios que quiere Estados Unidos, que ha viajado muchas veces a Estados Unidos y tiene ese vínculo muy aceitado. Y lo que están viendo sectores vinculados a la defensa es, bueno, Estados Unidos metió otro ministro. Nada menos que el ministro de Defensa. Y entonces, si juntan esto con las declaraciones de Peter Lamelas de que viene a recorrer el país para que ellos hagan negocios con nuestros recursos naturales, y si juntan esto con las declaraciones de Donald Trump y de Scott Bessent diciendo ahora estamos poniendo orden por el dinero o por las balas en la región, si juntan esto con las declaraciones de la generala Laura Richardson, que vino a la Argentina y dijo nosotros queremos quedarnos con sus recursos naturales, si juntan esto con la
intención de instalar una base de Estados Unidos en Ushuaia con un ministro de Defensa de vínculo estrecho con Estados Unidos, creo que ahí está, para mí, el mayor tema. Sin descartar todo lo demás, O sea, nosotros tenemos que tener unas Fuerzas Armadas comprometidas con la democracia, con revisar su historia y con juzgar a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. Tienen que estar comprometidas también por eso. Pero sobre todo tienen que estar comprometidas con el país, no con otro país. Ahí, en ese punto, hay algo importante. Y recién la producción, obviamente, empezó a mirar, porque Presti ha dado algunas entrevistas, puntualmente en un programa que hay sobre defensa en Neura, que la verdad que está bueno, porque no hay muchos programas sobre un tema tan importante como defensa, no hay muchas publicaciones, se escribe poco en los medios, y es vital, Vital, tan vital como el Garrahan. Bueno, y Presti, esto es una nota que le hicieron a principios de septiembre, hablaba justamente de lo importante de los ejercicios militares con Estados Unidos. Mirá. ¿Cómo evoluciona? Porque se comentó y había trascendido, no me acuerdo de qué nota, de que estos ejercicios iban a culminar con un ejercicio con Estados Unidos en 2027. Exactamente. Estamos tomando experiencias, abriéndonos también. Estamos realizando ahora, tenemos tropas de montaña, cazadores en Chile, realizando un ejercicio combinado con fuerzas especiales americanas, los comandos también y fuerzas especiales de Chile, realizando ejercicios de Southern Vanguard 2025. La idea es poder proyectar ese ejercicio en la Patagonia en el año 2027, siendo 2027. nosotros sede y recibiendo a fracciones del ejército de Estados Unidos y de Chile. Y de Chile, ok, Sí. en 2027. 27. Eso Así sería, es. ¿y eso sería en dónde? ¿En la Patagonia? En la Patagonia. En la Patagonia, Ujú. Excelente, excelente. Hay también otro ejercicio que también estaba previsto para el primer semestre del año que viene, si no me equivoco, de fuerzas de operaciones especiales también con Estados Unidos, que iban a venir, digamos, no solamente de ejército, también iban a venir de SEALs, Marzo, que iba a ser como y del séptimo grupo de Estados Unidos que iban a venir Sí. a Argentina el año que viene. Eso está... Sí, eso también lo está manejando el Estado Mayor Conjunto Ok. y el Ejército, que con la agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales también va a nutrir con su personal a la eso. realización de este ejercicio, ¿no? Ok, excelente, excelente. Bueno, de nuevo, este es un programa que tiene Neura de defensa. Yo no coincido con nada de lo que dice en Neura, pero tiene un programa sobre defensa. Está bueno que, o sea, tiene que haber programas sobre defensa desde el campo nacional y popular. La defensa es un tema nacional y popular. Yo sé que cae incómodo, pero no podemos estar así tan frágiles. Pero bueno, ¿por qué ponía este archivo? Porque siempre los países hacen ejercicios combinados con Fuerzas Armadas de otros países. Está bien, se aprende, se coordina, eso no hay problema. Ahora, justo hace poquitos días se hizo un ejercicio con los Estados Unidos. El ejercicio se llamó Tridente y se hizo en territorio argentino en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, como recién escuchaban, en la Patagonia, que están previstos más ejercicios de más tropas. Ahora, lo importante de esto es que se hizo sin autorización del Congreso. Por el decreto de Milei, yo lo conté en su momento porque esto fue hace poquito, el decreto 697, ahí en los considerandos dice, este decreto es del 29 de septiembre, hace poquito, dice, oportunamente se envió al Congreso para su tratamiento un proyecto de ley tendiente a autorizar la entrada de tropas extranjeras en territorio nacional. ¿Sí? Esto se hace siempre, o sea, el Congreso es el único que puede autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio argentino. Y ahí les marqué, en azul o en celestito, el cual aún no ha tenido tratamiento en la Honorable Cámara de Diputados. Si algo fue enviado al Congreso y no tuvo tratamiento, no se puede hacer. Es algo básico para la democracia. Bueno, 3 párrafos para abajo, menciona Milei, dice que la no participación en el mencionado ejercicio afectaría significativamente el adiestramiento naval de las operaciones combinadas por la Armada de los Estados Unidos, que la República Argentina, ¿sí?, en el ejercicio Tridente señala su compromiso con la estabilidad regional y la seguridad internacional, mejorando su reputación como socio y ayudará a estandarizar los procedimientos operativos, facilitando la participación de las fuerzas argentinas en futuras operaciones. Y dice
que en virtud del expresado resulta necesario autorizar la entrada en el territorio nacional de medios y personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para la participación del ejercicio Tridente a llevarse a cabo en territorio argentino y en la zona económica exclusiva de la República Argentina entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre del 2025. O sea que ya pasó esto. Y se hizo sin autorización del Congreso. Conclusión. Lo vieron a Presti, principio de septiembre, diciendo tenemos que hacer ejercicios con Estados Unidos en nuestra Patagonia. Finales de septiembre, Milei autoriza ejercicios ahora por fuera del Congreso. Por ende, no solo estamos rompiendo una tradición de poner un militar a cargo del Ministerio de Defensa, sino que tenemos un gobierno que no cumple con el Congreso. Entonces empezamos a sumar capas de preocupación. Porque es un militar alineado con Estados Unidos de un gobierno que no solo reivindica la dictadura, sino que no cumple con las reglas de la democracia, que es que el único que autoriza ingreso de tropas es el Congreso. Entonces hay un montón de capas de todo esto, tal vez en el mismo nivel, porque para un país como el nuestro, con 30.000 detenidos desaparecidos, con 400 bebés robados, con centros clandestinos de detención y con un terrorismo de Estado que se utilizó para imponer una política económica de miseria planificada, la verdad que poner a un militar, que repito, los crímenes no se heredan, pero no sabemos si él no está de acuerdo, y al aceptar integrar un gobierno que niega y reivindica eso, yo creo que ahí está su posición. Podría no aceptar integrar este gobierno. Como decía recién Milani, si yo hubiera aceptado de un gobierno nacional, no de un gobierno que piensa lo mismo que pensaban Martínez de Oz y Videla. Que encima está alineado con Estados Unidos y encima, en un contexto donde Estados Unidos mira hacia la región y a un gobierno que se somete a esta fragilidad y encima no cumple con lo que dice el Congreso argentino, bueno, es un mensaje preocupante, muy preocupante. Veremos ahora en la jura de Presti y en las entrevistas, si es que da, qué es lo que tiene que decir para todo esto. El otro tema que quiero mencionar en el editorial está vinculado a esto, tiene que ver con el rol de los empresarios. Estamos en medio de una discusión muy importante, no solo del presupuesto, sino de una reforma laboral que plantea este gobierno, que es una modernización hacia atrás. Como decía la canción El tiempo no para, un museo de grandes novedades es la reforma laboral. Y una reforma tributaria. Y donde los empresarios tienen un rol muy importante que dar en una discusión donde, cuando yo hablo con empresarios, ustedes saben que yo hablo con muchos empresarios que han venido a este programa, muchos empresarios. Durante el año, 50 empresarios vinieron a la sección Hecho en Argentina. Y siempre les preguntábamos lo mismo, ¿vos qué necesitas? ¿Despedir más fácil? Le decían, no, yo necesito vender. Yo necesito vender. Al revés, yo quiero contratar para sumar líneas de trabajo, para ganar más dinero. Está bárbaro eso. Está bárbaro. Y la semana pasada hice un comentario sobre esto respecto del léxico que utilizan a veces algunos empresarios para hablar de este tema, que yo lo he charlado con ellos, porque utilizan el léxico dar trabajo. Y yo le he hablado mucho con ellos diciéndole, mirá, yo quiero ser parte de la desdemonización del empresario. Yo como trabajador. Porque creo que hay una imagen demonizada del empresario, personificada en algunos empresarios, en los Mañeto, en los Galperín, en los Paolo Roca, que no es lo que son la enorme mayoría de los empresarios que hay en este país, que no son ni Mañeto, ni Galperín, ni Roca. Son empresarios y tienen un rol social muy importante, que es organizar el trabajo, es distribuirlo, es invertir, es apostar. Es un montón de cosas que otros no sabemos hacerlas. Entonces, yo creo que hay que eliminar esa demonización del empresario como el tipo malo que se apropia de tu trabajo, sino que tiene un rol social el empresario, así como el trabajador tiene un rol social. Y que está muy bien que digamos que el empresario contrata a un trabajador, no da trabajo, porque dar es una dádiva, dar es algo que uno regala, dar es dar, como decía Fito Páez. No espera nada a cambio. No. El empresario espera algo a cambio, espera que ese trabajador produzca dinero. Y
me hicieron en estos días un videíto y lo circularon en todas las redes libertarias diciendo que yo hablaba de plusvalía, que mira, plusvalía lo inventó Marx hace 150 años. Se llama así, ¿querés ponerle otra forma? ¿Querés ponerle candelabro? Ponele candelabro. Pero la diferencia entre lo que el trabajador cobra y lo que produce tiene una diferencia que se llama rentabilidad empresaria. Marx le puso plusvalía, ponele el nombre que quieras. Pero además también los trabajadores no damos trabajo. Vos decís, el empresario no da trabajo y los trabajadores tampoco damos trabajo porque nos copa. No venimos a trabajar gratis. No vamos a una fábrica de onda. No, me cae bien este chabón que tiene una fábrica. Voy a venir y voy a producir acá. No, no. Vamos también para ganar plata. Y está bien. Entonces nosotros trabajamos para ganar un dinero y el empresario invierte para ganar un dinero. Es tan obvio, es tan básica la discusión. Pero se ve que les molestó que exponga lo básico. Entonces armaron un corte y lo empezaron a circular por un montón de redes y de cosas libertarias, como por ejemplo este tipo que encima me insulta, que se llama, acá me lo anotaron, Tipito Enojado. Tipito Enojado, seudónimo de Pablo Martínez, que es un joven que se presentaba antes con una máscara, ahora se sacó la máscara y decía que él era facho, opinólogo, hereje, dictador, binario. Y bueno, tiene una cuenta muy potente, con más de 100.000 seguidores en Twitter y en YouTube, y que agarró este recorte mío y me mandó, bueno, y dijo esto, mira, ponele un poquito. ¿Se entiende? ¿Se entiende que este hijo de puta que vive de los impuestos, porque sos un hijo de puta? Alguien que le haga llegar este fragmento, Ari, etiquétenlo hasta el infinito. Ari, sos un hijo de puta. Si vos querés hablar de la maldad de los empleadores, entonces dejá de vivir de mi plata. Hijo de puta, explícame por qué sale tanta plata de los impuestos para mantenerte a vos y a tus amigos en el destape. ¿Cuál es la lógica? ¿Te jode cómo funciona la economía? ¿Te jode la pobreza? Renunciá, me salís caro. ¿Entendés eso? Y no son necesario. Nadie se está matando para que hables. Además, lo que haces, lo podés hacer con un celu. De verdad, prendé el celu, andate a YouTube y sé pelotudo gratis. Porque me cansa que tengo que pagarte a vos para ser un pelotudo. Es un problema, ¿entendés eso? Vos sos parte del problema, no de la solución. En la ecuación donde la vida a todos nos sale más caro, vos sos parte del problema, no los empresarios. Cuando un empresario es una empresa de mierda, no es mi problema. Cuando vos nacés, existís y estás pagado con mis impuestos, son nuestro problema. ¿Entendés la diferencia? Bueno, y siguió. No fue solo él, por eso lo quiero mostrar a él y quiero mostrar también una nota de La Derecha Diario, donde agarraron el mismo fragmento y dijeron, el comunista Ariel Lijalad, no chequearon ni el nombre, pues yo no me llamo Ariel, me llamo Ari, afirmó que los empresarios no dan trabajo y roban plusvalía. Vuelvo a repetir lo mismo. Los empresarios no dan trabajo, los empresarios contratan trabajo, está perfecto así. Y repito, yo no creo en la demonización del empresario, no la creo, trabajo en una empresa privada además, o sea, no creo en eso. Creo y reivindico el rol empresario, que sabe hacer cosas que yo no sé hacer y tiene un rol social. En ese rol contrata, invierte, apuesta y quiere ganar dinero, es absolutamente normal. Y los trabajadores tampoco damos trabajo. No trabajamos gratis, también queremos ganar dinero por nuestro trabajo. Y el empresario nos contrata, nosotros ganamos dinero por nuestro trabajo y el empresario gana un poquito más de lo que nos paga. Y eso no lo inventé yo, se llama plusvalía. Y está bien. Y después está la cuestión de qué hace con esa diferencia. Si se la guarda toda, si reinvierte una parte, si crece, y es una gran discusión. Y bienvenido, y yo invito siempre acá, repito, han venido más de 50 empresarios acá, con los cuales hablo, y saben perfectamente que yo no pienso esto. Por más que lo hagan circular. Pero se ve que molestó esta discusión, y creo que valía la pena mostrárselos, y que demos la discusión en estos términos. ¿Necesitamos empresarios? Sí. ¿Necesitamos empresas privadas? Sí.
Esto que dice tipito enojado, que está cansado de mantenernos, miren, también hay que terminar con esa pavada de que solamente la pauta oficial es la que financia los medios, entonces el que paga impuestos nos paga el sueldo a los que trabajamos en un medio donde hay pauta oficial. La pauta oficial, no sé ahora, cuando había pauta oficial era menos del 10% del total de la torta. El 90% es pauta privada. Entonces, lo hizo mucho, no lo voy a pasar ahora, pero maravillosamente Dolina contaba que seguramente cuando compras un jabón, un pedazo del precio del jabón está destinado al gasto en marketing y publicidad que se va a los medios donde también estamos nosotros. Entonces contaba Dolina, entonces pensá que cuando te estás enjabonando le estás pagando el sueldo a los Majul, a los Trebuca, a todos esos. ¿De dónde se piensan que sale la plata de la publicidad? De un pedazo de lo que consumimos. Entonces todos pagamos los sueldos de todos. Dejen de decir esa pavada de que porque es pauta oficial no pagan el sueldo. Y demos la discusión en serio con los empresarios. Con los empresarios. Los empresarios no son todos Mañeto, Galperín y Pablo Roca. Ni cerca. Ni cerca. Hay entre 500.000 y 600.000 empresarios en la Argentina. De todo. Chiquito, mediano, un poquito más grande, gigantes. E incluso en los gigantes hay gente que no piensa así. Entonces, ahora que vamos a poner arriba de la mesa una reforma laboral, bueno, que no pase por eliminar derechos, banco de horas, vacaciones discrecionales, eliminación de las multas por tener trabajo no registrado, que no pase por ahí. Que pase por la segmentación, la organización del trabajo. Hay un montón de cosas para mejorar desde un piso. Desde un piso. Y repito, los empresarios tienen algo que decir ahí y buenísimo sumarlos a la discusión. Y acá saben que no hay... Ya lo saben, digo yo, se lo cuento a ustedes y a alguien que haya visto esos videos. Los empresarios, con los que yo tengo vínculo, ya saben lo que pienso y ya saben mi mirada sobre este tema. Y por último, hablando de un empresario, quiero charlar de esto, mira, algo así porque es mi tema. Habló Mauricio Macri, hablando de empresarios que nos salen caro. Si hay alguien que nos ha salido caro, es la familia Macri, que fue beneficiaria de las estatizaciones de la deuda privada durante el último tramo de la dictadura, beneficiaria de obra pública durante los 90, beneficiaria de concesiones durante los 90, y el tipo llegó a presidente. Y dio una entrevista para la revista Seúl, muy interesante, toda la entrevista, pero bueno, me voy a quedar con el fragmento del caso Correo, porque es maravilloso. Familia Macri, año 97, la última de las privatizaciones grandes de Menem fue el servicio postal. Algo que en general no se privatiza en ningún lugar del mundo. Bueno, acá lo privatizaron. Y la ganó la familia Macri. Franco Macri a la cabeza, ofrece pagar un canon superior al de sus competidores y se queda. ¿Qué hace Franco Macri? Deja de pagar ese canon, acumula deuda y en el 2001 va y le dice Franco Macri personalmente a De la Rúa, en septiembre del 2001, le dice, no te puedo pagar, hermano. Entra en concurso de acreedores. Septiembre del 2001. Estamos en noviembre del 2025. Todavía no paga un peso. Un peso, ¿eh? Ni uno, cero. Pero en el medio, entre 2001 y 2025, en 2016, Macri era presidente. Y no tuvo mejor iniciativa que intentar condonarle la deuda de su propia familia con el Estado, estando él de los dos lados del mostrador. Él era presidente y familia Macri. Y en el medio había una deuda multimillonaria que ya acumulaba para entonces 15 años. Ahora ya acumuló 25 años esa deuda. 15. Y se la quiso perdonar. Bueno, escuche lo que dijo Macri este fin de semana sobre el caso Correo porque es maravilloso. Mi papá, bueno, no quiso dar la discusión pública alrededor del tema Correo. Le dejó la cancha entera al kirchnerismo y bueno, ellos lograron demonizarlo, lograron que la gente crea que él tuvo un beneficio en el Correo, que él se llevó, cuando él perdió una gran parte de su patrimonio en la administración del Correo, porque como es él, se lanzó a invertir a lo bestia para transformar el Correo, lo transformó, hizo una fábrica nueva, una planta nueva de procesamiento para encomienda, hizo toda una revolución muy grande. El Correo estaba funcionando bien, en equilibrio, no podía pagar ese canon, porque era un canon absurdo,
Encima el Estado no le había cumplido con la unificación gremial, había 89 sindicatos, inmanejable, y en vez de quedar como alguien que había sufrido por el correo, quedó como que él con el correo había sacado ventaja de algo, ¿no? No, un disparate. Él perdió realmente ¿Cuánto? 500 millones de dólares con el correo. 500 millones de dólares le costó. De esa parte, de esa época. Bueno, es espectacular porque solo este fragmento tiene 1 minuto 9 segundos y es todo falso. Una atrás de otra. El canon, que era impagable, dice Macri. No era impagable. Se ganaron la licitación y se quedaron con la concesión de correo porque ofrecieron pagar más que la competencia. Hubieran ofrecido menos, hermano. Ustedes son los genios de los negocios. Hubieran ofrecido pagar menos, por ahí perdían la competencia. El tema que Franco Macri había aprendido que tenía que enterarse cuánto ofrecían los rivales y ofrecer menos. Entonces, en este caso ofreció pagar, en realidad acá es al revés. Ofrecer menos cuando era obra pública, ofrecer más cuando era un canon. Y ofreció más. Entonces el canon lo puso la familia Macri, no lo puso el Estado. Si no lo podían pagar, hubieran visto antes. Después habla de las inversiones, que Franco Macri invirtió mucho en Correo. Mirá, lo que hizo Franco Macri fue hacer unos despidos masivos en el Correo y hacer pasar las indemnizaciones de esos despidos como inversión. Eso es lo que hizo como inversión. Los despidos los pasaba como una inversión. Genio de la contabilidad. Después habla de los sindicatos, que no le dejaron unificar los sindicatos. No, lo que pedían era una flexibilización laboral como ahora. Pedían una reforma laboral para los trabajadores de Correo. Después dice incumplimientos por parte del Estado. ¿Saben cuál es el incumplimiento? Ellos querían el monopolio. Y el Estado dejó que existieran otros correos. Son recapos para hacer negocios con monopolio. Eso es lo que querían, un monopolio. Después habla Macri de que perdió plata. Mirá, yo no sé si perdió plata, porque la contabilidad es muy creativa. Lo que sé es que nos debe a todos los argentinos miles de millones de pesos hace 25 años. Y nunca lo pagó. Y no solo no lo pagó, sino que lo quiso condonar. Dice que tiene que haber una discusión seria. Viste que le dice, esta no se discute, así. Bueno, ¿cuál es la discusión seria? Mirá, él quiso condonar la deuda. Eso es un delito como funcionario público. Y por ese delito hace 8 años que tiene una causa abierta, pero no lo citaron ni siquiera indagatoria. ¿Cuál es la discusión seria? Y después habla del kirchnerismo. Que es importante esto también. Porque dice que el kirchnerismo lo demonizó. ¿Y sabés qué? Es mentira. Y fue un error del kirchnerismo. O una complicidad. O un pacto espurio. Porque efectivamente, durante todos los años del kirchnerismo, existía el caso Correo. Yo les dije que fue el 2001. Del 2001 al 2015 pasaron 14 años. 12 de ellos gobiernos kirchneristas. ¿Alguna vez el gobierno kirchnerista pidió la quiebra de Correo por esa deuda? Y la respuesta es no. Alguien me preguntará, ¿por qué? Bueno, o desatención, o error, o complicidad, o pacto. Pero la verdad que el kirchnerismo podría haber ido por esa deuda y que quebrara Correo Argentino y que pagaran con la guita personal de la familia Macri. Y no lo hizo. No lo hizo. Habría que preguntarle a los funcionarios que estuvieron a cargo de eso, ¿por qué nunca pidieron la quiebra de Correo? Y repito, está muy mal lo que hizo el gobierno kirchnerista con el caso Correo, pero no persecución. Al revés. Lo dejó estar. Lo dejó estar. Bueno, cosas de Mauricio Macri. 9:25. Che, quiero, antes que nada, hoy decíamos que es 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Mostrame, por favor, porque hoy hay una movilización a las 6.